Hola doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla por aquí presente. Si gusta, damos comienzo a su ponencia. Muy buenos días y tardes tengan todos y todas las presentes. De parte del equipo participante en iGEM Design Week 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la bienvenida más cordial a la semana SynBio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, lo cual como biotecnólogos nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta plática titulada Plant Same Bio y los retos de la biotecnología vegetal, impartida por la doctora aquí presente, Paola Ángulo. Les pedimos amablemente a todos los asistentes poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para poder empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en las que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. Si gustan, pueden ponerlas dentro del chat y nosotros daremos comienzo con la sesión de preguntas una vez que termine la sesión. La doctora Paola Isabel Ángulo Bejarano es ingeniera bioquímica por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología vegetal con el CINVESTAB IPN, Campus Guanajuato en 2013, donde obtuvo su grado por su trabajo en la modificación genética de nopal. Luego, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM en transcriptómica de plantas acumuladoras de metales. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, donde realiza investigación en cultivo de tejidos vegetales, modificación genética, transcriptómica y fitoquímica de plantas medicinales y nutracéuticas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y a la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioquímica, así como a la Organización de Mujeres Líderes en STEAM de la US Mexico Leaders Foundation. Recientemente participó como parte del comité organizador del primer Congreso Internacional Agrigenomics for Food and Health 2022. Ha sido reconocida como profesor distinguido del Tecnológico de Monterrey en 2 ocasiones y cuenta con diferentes publicaciones científicas en revistas indexadas de prestigio, entre las que se encuentran artículos de investigación, capítulos de libro y revisiones. Es líder de estudiantes de posgrado en el programa de posgrados en biotecnología del Tecnológico de Monterrey y asesora del equipo iGEM Tech Campus Querétaro. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso virtual. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, está excelente. Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí tener esta invitación de parte del equipo de iGEM, que pues tengo el honor de estar apoyando desde hace aproximadamente unos meses, quizá desde el año pasado. Y pues esta tarde yo me quise ir por un lado que me gusta más, que son las plantas. Toda la vida que estudié desde la carrera. Les platico un poquito de mí, pues como ya mencionaron ustedes, pues soy sinaloense. Ya no tengo acento, entonces mucha gente pues ya no me cree. Pero el asunto aquí es básicamente para compartirles, ¿no? Que yo desde la carrera pues me dediqué, estudié ingeniería en alimentos porque no existía la carrera de ingeniería en biotecnología en el estado de Sinaloa, en la Autónoma. Hoy en día existe la licenciatura en biotecnología genómica, lo cual me da mucho gusto, tiene ya creo que casi 10 años, pero bueno, yo egresé en 2004, entonces pues imagínense todo el tiempo que había que esperar para poder ser ingeniero en biotecnología. Posteriormente, cuando me fui al doctorado, yo me enamoré de la biotecnología desde la prepa, cuando me explicaron un poquito la modificación genética de bacterias para la producción de insulina y dije, ¿qué tengo que estudiar para hacer algo así? Entonces, siempre me ha llamado la atención el cómo hemos podido los seres humanos manipular el ADN para que al final del día obtengamos algún tipo de beneficio, ¿no? Y creo que uno de los principales ejemplos pues está dado justamente en ese ejemplo del caso de la producción de la insulina recombinante. Entonces, esta charla yo la titulé Plant Syn Bio y los retos de la biotecnología vegetal, porque
Pues básicamente desde la carrera, pues a mí, por tradición, por mi familia, mi mamá ama las plantas, mi abuelo también. Y pues yo desde la carrera dije, lo mío es el tema de las plantas. Tuve la oportunidad de hacer un verano científico en Silvestre, Irapuato, el laboratorio donde trabajábamos con modificación genética de maíz en ese verano, y también de levaduras, Pichia pastoris básicamente. Entonces, pues ahí me fui acercando justamente al área de modificación genética. Esta charla, pues, básicamente es muy sencilla, realmente la dejé bastante, creo yo, fácil de explicar. Y entonces, pues aquí me gustaría principalmente situarlos en el tiempo y el espacio. Creo que todos los que estamos asistiendo a estas charlas, pues tenemos un poquito de claridad sobre qué es ser biotecnólogo o biotecnóloga y desde dónde proviene, ¿no? Entonces creo que la riqueza de esta área del conocimiento, pues es algo inherente al ser humano, porque desde que dejamos las cavernas y empezamos a evolucionar, nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de tocar un poco el árbol de la vida y modificar lo que nos rodeaba. Y en este sentido, si pensamos un poquito en esto, pues fuimos capaces de empezar a hacer domesticación pues de animales y de vegetales, que es básicamente quizá de los primeros grandes pasos que dimos como humanidad para poder ejercer un poder sobre el entorno, que pues todavía seguimos utilizando hasta el día de hoy, a través quizá de nuevas tecnologías, ¿no? Posteriormente, y quizá posiblemente a la par de este desarrollo de domesticación, vino el asentamiento de los seres humanos en grandes grupos, y con ello empezaron a ver las descomposiciones de los alimentos, de las cosas que se cazaban, que se recolectaban, dando lugar al desarrollo de tecnologías que hoy utilizamos mucho, pero que en esa época pues no teníamos idea de lo que estaba pasando. Y nuestros amigos, los bichos, estaban haciendo de las suyas con esos alimentos, ¿no? Y fermentando, produciendo alcohol, produciendo panificaciones. Y también gran parte de ello vino dentro del área de la biotecnología, buscar una relación entre lo que consumíamos del entorno y cómo estos generaban de alguna manera un remedio natural, dando lugar a las grandes tradiciones de medicina herbolaria que hay en todo el mundo. Quizá otros procesos más complejos como la panificación o la producción de sistemas sépticos, pues vinieron a la medida que se fueron estudiando un poco y preservando de generación en generación estos conocimientos ancestrales y diversificándose de acuerdo a las culturas, ¿no? Si algunos lugares aman el pan con esponjosidad y en algunas culturas primarias pues seguramente no, estamos hablando de algo más parecido a las tortillas. Y posteriormente, bueno, ya por allá en los años 1700 empiezan a verse los primeros desarrollos de vacunas. Entonces, lo padre de la biotecnología es tener la capacidad de usar la vida para redireccionarla, ¿no? Rediseñarla, reencauzarla, ¿no? Hacia cosas que esperemos siempre sean de utilidad para la humanidad. Entonces, en este sentido, quizá uno de los ejemplos principales, que fue el que les mencioné hace ratito, pues es la domesticación de plantas, que yo les dije, este tema va hacia la parte de plantas. Y este hecho de ser capaces de observar durante mucho tiempo características deseables e irlas atesorando y generando conocimiento verbal que se pasó de generación en generación, fue sin duda la base para la generación de las grandes culturas, ¿cómo se llama? Prehistóricas, si ustedes quieren llamarlos así, las grandes civilizaciones humanas, tanto en el continente viejo como en el nuevo, y van ligadas íntimamente a la producción de granos y semillas, ¿no? Y algunos tubérculos, como vemos en la imagen. Principalmente en nuestro país, pues se enfocó en la producción del maíz a partir del teosinte, que ustedes ven de este lado derecho, pues no era más que una hierbita ahí sin mucho chiste, y que a la vez, a través de muchos miles de años de proceso de domesticación, pues tenemos ahora la fuente de nuestros adorados esquites o elotes en vaso, como le dicen algunos. Vemos ejemplos quizá más agresivos, como la producción de tomate a partir de su pariente silvestre, que es una baya bastante pequeñita, e incluso el aumento en el número de semillas, ¿no? En el caso de las variedades de girasoles, ¿no? Y esto sin duda pues marcó la base para la alimentación humana,
el desarrollo intelectual, cultural y obviamente científico de estas grandes civilizaciones, y que mucho de eso todavía lo tenemos hasta hoy. Tiempo después se dio este salto cuántico, ¿no? A través del desarrollo de la microbiología, del entendimiento de las células, comprendiendo un poquito a partir del desarrollo del uso de lentes complejos para poder armar el primer microscopio y saber que todo lo que estaba hecho en la vida estaba hecho de células. Y llegamos a través de este viaje a conocer esa molécula que nos da las características que tenemos, que es el ADN, que si me preguntan cuál es mi molécula favorita, yo siempre voy a decir que es el ADN. Y no conforme con conocer la estructura y conocer cómo estaba compuesto y cómo reaccionaba y todos los elementos que lo regulan, fuimos capaces de entender qué podíamos hacer para modificarlo. Y es por eso que por allá, a finales de los años 60, se inicia toda la era del ADN recombinante, a partir del descubrimiento de las enzimas de restricción, las enzimas de ligación, los sistemas de producción en bacterias a través de plásmidos, las modificaciones genéticas hechas posteriormente en plantas, por allá a inicios de los 80s, algunas más en animales, la producción comercial de insulina, de algunos otros medicamentos, el advenimiento de entender cómo funciona la maquinaria del CRISPR-Cas9, que es algo natural que ya existe en microorganismos, y cómo todo esto sirvió de base para ampliar la producción de vacunas que ya veníamos haciendo. Todavía el aumento en las tecnologías de secuenciación genómica, que hoy en día pues, son bastante poderosas y que en su momento pues, eran un trabajo bastante tedioso, y cómo toda esta información hoy en día se puede anclar a lo que conocemos como terapia génica, la utilización de segmentos vegetales o animales para cultivarlos en condiciones controladas en el laboratorio, y más recientemente pondría yo a lo que conocemos como biología sintética. La biología sintética, pues básicamente se nutre de todos estos conocimientos previos, pero pareciera que incluso se puede llamar como algo que se cuece aparte, que sí implica un proceso de aprendizaje y conocimiento y conceptualización bastante diferente. En la biotecnología vegetal encaja en esta área, ¿no? Del área de la biología moderna, pero también es parte de la biotecnología, perdónenme, un poquito milenaria por el tema de la domesticación. Tuvo un resurgimiento a partir de los trabajos hechos por Norman Borlaug a través de la Revolución Verde, donde se hicieron grandes avances en la producción masiva de alimentos y granos, pero hoy en día trata de resolver los grandes retos de la agricultura derivados del uso excesivo de pesticidas, de agroquímicos, la gran cantidad de suelos ácidos que hay en el mundo, la contaminación por metales pesados, algunos plásticos, petroquímicos, entre otros, y va caminando hacia generar estrategias de agricultura sustentable, la horticultura, recargado evidentemente en el mejoramiento genético tradicional, porque pues como sabemos muchas personas siguen siendo eminentemente contrarias al uso de los modificados genéticamente, y también la apertura a nuevas tecnologías donde se utiliza esta tecnología del ADN recombinante. Llámese para alimentación, llámese para la industria, producción de vacunas en alimentos, entre otras, ¿no? Biocombustibles, bioremediación de suelos, entre otras cosas. Como mencionaba, pues entra en el escenario el sobrino de la biotecnología, diría yo, la biología sintética, que viene a nutrir su conocimiento o a generar parte de sus estrategias a través de comprender primero que nada cómo funciona el ADN, cómo funcionan los microorganismos, qué podemos hacer para resolver los grandes retos de la agricultura, qué conocemos de química y sus estructuras tanto teóricas como a nivel de reacciones dentro de un metabolismo primario o secundario, qué sabemos de la ingeniería, qué sabemos un poco del tema de física, y qué conocemos tanto de los datos masivos generados por secuenciación y bioinformática ligados entre sí, son aquellos que dan el crecimiento a la biología sintética como una ciencia. La idea, y lo puse aquí tal cual como está en inglés, es rediseñar un sistema con un propósito particular para tratar de entender un poco más la biología natural simplemente por reconstrucción. En mis clases donde estoy trabajando ahorita para la concentración de genómica y biología sintética en la segunda parte,
Yo siempre hago esta mención de que a veces la ingeniería genética reversa e incluso la biología sintética nos permiten entender cómo funcionan las cosas cuando, por ejemplo, si tuviéramos un coche y alzamos la tapa y jalamos un cable, pues si el coche sigue andando es que ese cable no era tan importante. Esto quiere decir que hay genes redundantes que pueden ayudar a mantener esa función. Pero si jalamos el cable y el coche no funciona, es que era algo súper importante y no puede sustituirse de ninguna otra manera. Entonces, cuando vemos una vía metabólica que realmente depende de un paso, es donde vamos a encontrar los dichosos cuellos de botella. Y esos son los que muchas veces causan estos grandes retos que tenemos a nivel industrial, terapéutico, agronómico incluso, para la producción, aumentar la producción, generación de nuevas características, modificación genética tanto tradicional como por técnicas de biología recombinante, biotecnología recombinante, y por tanto, aprendemos utilizando la biología sintética también, es muy similar a la biología de sistemas, porque justamente es eso, es ver cuál de los pasos es realmente importante, cuáles podemos obviar y quitar de la ecuación y hacer el sistema todavía más sencillo. Visto de esta otra manera, pues la biología sintética ha tenido una nutrición muy grande en los últimos años, derivado de muchos de los descubrimientos hechos para otras tecnologías, principalmente la secuenciación masiva de datos, ¿no? de genomas y transcriptomas, porque es donde hemos ido aprendiendo a ensamblar, incluso sin utilizar enzimas de restricción y ligasas. El método Gibson es uno muy utilizado. Hemos aprendido a hacer alineamientos múltiples, a encontrar las secuencias más sencillas para obtener el mismo resultado. Tenemos acceso a muchas bibliotecas profesionales de BioBricks del ADN. Tenemos acceso a incluso manuscritos que todavía no están completamente aceptados, como es la base de datos BioRxDev. Tenemos estos grupos como el que estamos ahorita apoyando, que es iGEM, donde podemos trabajar desde la universidad, ¿no? En el rediseño de un sistema para tratar de comprender cómo funciona y tratar de dar una solución a una problemática. También podemos auxiliarnos de que los precios de secuenciación de los genes sintéticos cada vez son menores, son más bajos. Tenemos el acceso a tecnologías emergentes como el CRISPR-Cas. Tenemos capacidades, ¿no? De poder hacer síntesis de oligos. Podemos aplicar esto en microfluídica, ¿no? Y podemos hacer incluso algo que me parece sumamente relevante y novedoso, que son los sistemas libres de células, donde podemos utilizar el ADN o los circuitos que hemos diseñado por biología sintética para poder ejercer la función que nosotros llevamos a cabo a través del diseño del circuito. Si lo vemos como el loop que estoy observando, que estoy enseñando aquí en la pantalla, para poder llegar al diseño y a la prueba, pues tenemos que haber pasado por el entendimiento de todas las redes complejas de interacción de los metabolitos presentes en un ser vivo. Gran parte de lo de biología sintética se ha piloteado en microorganismos, bacterias principalmente, levaduras, pero hoy en día no se queda ahí. Entonces, si bien de lo que más sabemos es todos estos circuitos hechos en bacterias, pues hoy en día está moviéndose a organismos eucariontes más complejos como las plantas. Si lo queremos ver como un pipeline, y no me voy a detener a escribirlo todo, pues incluso se basó desde los primeros trabajos hechos por Jacob y Monod en los años 60, donde teníamos el operón del agua. El desarrollo de técnicas de clonación, secuenciación de organismos, microorganismos importantes como la Saccharomyces cerevisiae o la Escherichia coli, ¿no? El aumento en la automatización en el proceso de secuenciación génica. Y por allá, entre el año 90 a los años 2000, empieza la primera generación de los primeros tipos de circuito, como el toggle switch o el reversilator, sistemas de regulación negativa, ¿no? De circuito, los primeros tipos de análisis de combinación, de cuáles son los pasos clave para quedarme con el circuito mínimo, ¿no? Y a partir de esto, en el año 2004, pues tener la primera competencia iGEM hecha en el MIT. Después de esto, pues hemos hecho más cosas en esta rama, principalmente pues ya incluir circuitos de sensado de luz, programación de transcritos, circuitos para generar un patrón específico.
En el caso de plantas, uno de los casos más relevantes ha sido utilizar la ruta de producción de artemisina que se utiliza para la malaria, tomar esa ruta y generar una especie de cromosoma sintético e introducirlo a E. coli. Entonces, esto ha sido uno de los grandes logros para la producción de compuestos vegetales que son difíciles de producir en la planta y que están limitados al genoma de la misma, a la región en donde crecen, a los grandes cuellos de botella que hay luego en las vías metabólicas, para tener realmente un rendimiento eficiente. Posteriormente, pues han habido grandes saltos en el conocimiento de la biología sintética, y si nos quedamos con el ejemplo de plantas, pues aquí les muestro cómo avanzó del 2004 hasta el 2013, donde ya la producción de artemisina se piloteó ya en levaduras modificadas, ¿no? Y ya utilizando ya algún tipo específico de estrategia de biología sintética. También se han hecho algunos cambios, ¿no? Para la producción de biodiesel o biogás, entre otros, así como todos los diferentes tipos de circuitos analizados en plantas. ¿Para qué me va a servir entonces a mí hacer biología sintética? Parece como algo muy teórico, ¿no? Pues resulta que gran parte, y este es un review muy importante que me pareció interesante de compartir, pues es que la ciencia no se tiene que quedar en un documento, en una tesis que solo va a leer tu comité y tu abuelita, ¿no? Sino algo que tú se va de alguna manera a traducir en conocimiento aplicado. Y la ciencia, pues nos podemos quedar con los grandes filósofos griegos, ¿no? Reflexionando y viendo y publicando, pero si no se traduce en algo que se puede usar o que es tangible, de poco sirve. Entonces creo que una de las grandes, yo creo, retos que tenemos como personas dedicadas a la biotecnología y sobre todo a la ciencia, son estos temas de entender para qué se va a aplicar, dónde le puedo sacar provecho. Estos ejemplos que les pongo aquí son más bien hacia el área de biología sintética microbiana, y como les mencionaba, quizá uno de los más relevantes pueda ser el uso de ya circuitos hechos libres de células, es decir, no requiero el ser vivo para mantener el circuito funcionando. Gran parte de estos settings libres de células hoy en día están siendo utilizados para generación de sensores que pueden ser aplicados en misiones militares, en misiones espaciales, ayudar al desarrollo tecnológico en países en vías de desarrollo y generar nuevas propuestas para la agricultura, ¿no? Que gran parte del problema que tenemos es la seguridad alimentaria. No todo se resuelve con transgénicos, no todo se resuelve con modificación recombinante, pero sí son grandes saltos que nos pueden ayudar a los cambios rápidos que está teniendo el medio ambiente, con base, por ejemplo, en los catástrofes naturales, que por ejemplo hemos estado viendo en los últimos 15 días, este huracán que pasó por Florida y dejó esa devastación, y las grandes extensiones de sequía, lo que les mencionaba del tema de los suelos, entre otras cosas. Estas aplicaciones fuera del lab, al menos para los que estudian aquí en el TEC, pues siempre estamos acostumbrados a concentración biomol o bioprocesos, ¿no? Y para TEC 21 eso no se vio tanto, porque llevan un poco de las dos. Pero lo que sí podemos entender y tratar de conjuntar es que todo lo que yo estoy aprendiendo, tanto desde qué es una célula y cómo la armo y cómo le saco la información más relevante para yo poder hacer un circuito que sea lo más mínimo posible, pero que sea eficiente, se puede traducir en algo que puedo aplicar en un biosensor, que puedo incluso escalar la producción en cultivo a través de bioreactores, cómo lo puedo incluso agregar a sistemas de microfluídica, ¿no? Cómo puedo, allá una vez que lo estudié, puedo quitarle el sistema celular y tratar de ver si puedo hacerlo sin necesidad de que esté anclado a la célula, todo dentro de un tubito. Cómo esto se va a aplicar a resolver los grandes problemas que tenemos hoy en día, como el caso de lo que les decía, los cambios fuertes. Los cambios climáticos no solamente se quedan en que hace calor o hace frío, sino que ayudan a que nuevas especies colonicen espacios que no eran normales, como puede ser el aumento en nuevos tipos de microorganismos que afectan a la agricultura, o puede ser virus, o no, pueden ser nuevos tipos de patógenos, la distribución de ciertos nemátodos, de ciertos herbívoros, entre otras cosas. La disponibilidad de algunos componentes en el suelo. Durante el postdoc tuve la oportunidad de trabajar con plantas que acumulan metales como el aluminio,
pero también pues existen casos más graves como el cadmio, el arsénico, entre otros, que sí representan un problema severo para la contaminación que tenemos en los suelos en el mundo. Sobre todo, pues quizás se ha estudiado más en suelos asociados a zonas mineras, pero no es el único caso. Y quizá ir pensando en nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, producción bajo demanda para nuevos tipos de anticuerpos, a lo mejor hacer nuevos sistemas para la producción de compuestos que se utilicen en la construcción, que sean quizá más biocompatibles, más amigables con el medio ambiente, con mayor tasa de reinserción a través de ser biodegradables, por ejemplo, ¿no? Monitoreo de cultivos a través de agricultura de precisión, monitoreo del cuerpo humano para saber cómo está todo la parte de mi sensor de, por ejemplo, no sé, temperatura, nivel de oxígeno, si tengo una enfermedad, etcétera. Incluso, pues, internamente ver cómo puedo sanar de una enfermedad, cómo puedo sanar una herida interna, y en un escenario mucho más doloroso para los que no aman la biología, la biotecnología recombinante, pues la producción de alimentos en la tierra y en el espacio. Otra aplicación que me pareció importante compartirles en la biología sintética y que creo que es relevante ahora para los que somos amantes del fashion de repente. Vemos, no sé si vieron por ahí un desfile de modas donde se le daba una pintada con la tela a la modelo. Hoy en día están haciéndose aplicaciones libres de células en algunos tipos de tejidos que pudiéramos aplicar con microfluídica para meter estos pequeños circuitos, ¿no? Libres de células y utilizarlos a través de la detección de emisiones de luz, a través de bacterias que generan fluorescencia, ¿no? Para dar una señal una vez que haya un cambio en el cuerpo. También estos pueden ser controlados, como ustedes ven en este review, se los recomiendo mucho, a través del celular para poder monitorear cambios en el cuerpo humano o incluso darnos indicadores, ¿no? De algunos tipos de modificaciones que estén ocurriendo en el medio ambiente alrededor de la persona y hacer algún ajuste a lo mejor ahora con el tema de cambio climático, ¿no? Son algunos casos que si lo vemos un poquito más a futuro y si nos vamos por el lado de mucha imaginación, pues pueden ser aplicados para el tema de misiones espaciales y misiones militares, ¿no? Pero incluso también para temas de detección en algunos parches para detección de enfermedades. Ahora regresando al tema, van a decir, la maestra ya nos paseó por todos lados. Pues yo les dije que mi doctorado, pues como me presentó hace ratito Claudia, pues fue en biotecnología vegetal. La biotecnología vegetal, pues, es la biotecnología vegetal clásica de la modificación genética utilizando genes de organismos preferencialmente heterólogos, por eso es el término transgénico, porque viene de otra especie, a través de la tecnología de DNA recombinante. Estos genes heterólogos, pues, no se limitan solamente a la secuencia del marco de lectura abierto, sino que pueden incluir también los promotores, los factores de transcripción, los elementos de regulación 5 y 3', entre otros. Y no nada más se quedan en el universo de transgénicos, también tenemos los cisgénicos, ¿no? Y los editados genéticamente a través de CRISPR-Cas. Esta tecnología pues sigue siendo algo que no creo que vayamos a dejar en el corto plazo, a pesar de que no existan en este momento regulaciones positivas, al menos en nuestro país, para utilización comercial. Solo existen permisos de tipo de investigación. Y pues muchas personas siguen debatiendo si es o no una buena idea utilizarlos. En mi punto de vista personal, pues no considero que tengan mayor problema que comernos algo no modificado. En cambio, la biología sintética vegetal, pues puedo jugar con toda la información que está por ahí y tratar de utilizar los elementos regulatorios más importantes para quedarme con la información clave, necesaria, precisa, para poder generar un compuesto de interés, mejorar una vía metabólica, hacer que la planta crezca en menos tiempo, etc. La parte de la biología sintética vegetal es que se recarga mucho en la biología de sistemas. Como les decía, aprendemos mucho de echar a perder. En el ejemplo que les daba del carro que jalas el cable, pues en la biología sintética vegetal sería lo mismo. ¿Qué genes tendrías que noquear, silenciar, quitar, regular para poder aprender si eran importantes o no en la vía metabólica? Porque como sabemos, pues sí hay mucha información de secuenciación genómica, pero no todas las plantas del mundo han sido secuenciadas.
Han sido secuenciadas principalmente aquellas de valor nutricional importante, como los granos, como los cultivos hortícolas, ¿no? Y aún así hay muchos que todavía restan por ser secuenciados. Si bien podríamos hablar que dónde estamos ubicados en el tiempo y el espacio, pues ya pasamos la era de la genómica fuerte, estamos pasando la ola de la transcriptómica para movernos a la ola de la metabolómica, y quizá ahí es donde estamos aprendiendo un poco más de los compuestos que se están generando bajo la regulación del medio ambiente en las plantas. Entonces, ¿cómo podemos conjuntar la información que viene de la metabolómica, de los datos de la genómica y de la transcriptómica para aprender? Les decía yo, una de las primeras slides era Machine Learning. ¿Cómo integramos todo este conocimiento para quedarnos con lo mínimo que sea operativamente funcional? Y ese operativamente funcional mínimo, o sea, tal cual, nos permita generar producción incluso en células libres de, en sistemas libres de células, ¿no? Entonces estaría padrísimo que pudiéramos llegar ahí. En los años recientes, pues ha habido, en los últimos 10 años más o menos, ahorita no lo delimité así, en el área de biología sintética vegetal, pues ha habido un boom en crecimiento de papers, ¿no? Quizá desde los años 60 que empezaron a ver los primeros trabajos de qué era Agrobacterium tumefaciens y cómo podíamos aprender del tDNA, los elementos de transferencia, left border, right border, qué parte era importante, qué no era importante, cómo este bichito evolucionó para poder transformar plantas. Y sin saberlo, pues nos generó muchas felicidades a los que nos gustan y les dolió la cabeza más de alguno a los que no les gustan. Esta planta, pues, esta bacteria, pues ayudó a entender un poco cómo ocurriría a futuro, por ahí en los años 80, quitando todos estos compuestos que ellas producen normalmente en las plantas, las opinas, que son parecidas a las fitohormonas, cómo ese cassette puede ser aprovechado para entonces meter un gen de resistencia a un herbicida, un gen que aumente el valor nutricional de una planta, que modifique sus ciclos, que nos permita incluso producir compuestos que no tienen nada que ver con una planta. Y sin embargo, como todo ese aprendizaje de la biotecnología vegetal clásica lo estamos migrando hoy en día a la biología vegetal, perdón, a la biología sintética vegetal. Entonces, gran parte de los papers que yo estuve ahí checando cómo estaba el comportamiento, pues se ha ido hacia sacar los elementos útiles regulatorios de los genomas vegetales para poderlos integrar a estos circuitos de biología sintética vegetal y cómo incluso ligarlos a la producción de metabolitos secundarios de alto valor. Estos metabolitos secundarios de alto valor pues van a tener una aplicación principalmente en la medicina y obviamente en la industria. ¿Cómo llegamos entonces a hacer un constructo o un circuito para biología sintética? Primero hay que tener como la prueba de concepto, ¿no? O sea, ¿qué onda aquí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Si vale la pena hacerlo? Yo de mi doctorado pues aprendí que no porque algo no se haya hecho significa que es buena idea hacerlo, ¿no? O sea, tiene que haber una fundamentación científica de tu pregunta científica, porque muchas veces nos alocamos a hacer ciencia pero no tenemos claro la pregunta científica. Nos enamoramos de la idea, pero no siempre significa que es buena idea hacerlo. Entonces, este concepto tiene que ver con cuáles van a ser las entradas y salidas del sistema y cómo voy a poder conceptualizar la idea de tu sistema. Una vez hecho esto, puedo empezar a buscar de todos los bancos de datos que ya hay de estos biobricks y de todos estos elementos regulatorios para poder armar mi diseño del constructo, ¿no? Es empezar a pensar, fíjate que yo creo que si hago esto, se va a comportar así, se va a comportar acá. Esa parte de diseño incluso podría llevar elementos de modelado matemático para tratar de comprender a nivel in silico cómo se van a comportar los microorganismos, las bacterias que yo escoja o las levaduras, y qué tan robusto es mi sistema, si vale la pena, si yo después lo quiero traducir en algo que yo quiera sacar dinero, o que tenga un rendimiento del producto que yo quiero generar, si vale la pena meterme ahí o no. Y quizá esto es dry science, ¿no? Es tratar de pensar qué va a pasar ahí. Luego decimos elaborar el plan malvado. Pero ya viene la parte del wet science, o sea, cómo lo construyo, cómo me doy cuenta si sí tenía sentido lógico lo que yo quería poner en estos legos moleculares llamados biobricks.
y cómo esto puedo yo ir haciendo todos estos cachitos. Ok, ya tengo mi constructo y ahora cómo lo muevo a la planta, ¿no? Cómo estos eran pasos incluso generados a partir del conocimiento de la biotecnología vegetal clásica, un constructo para modificación genética. Pero hoy en día se han utilizado para tratar de comprender también cómo pueden ser aplicados cuando yo tomo esos elementos de la planta y los trato de hacer un circuito libre de células o algo que yo pueda expresar en bacterias, ¿no? Como todo en la ciencia, pues implica hacer pruebas, hacer validaciones, sabes que no funciona, hay que hacerlo otra vez, hay que hacer escaneo de bibliotecas, incluso evolución dirigida, para yo estar bien segura que, sabes que el paso que quité no me resultó en nada, mejor vuélvelo a hacer, sabes que ese biobrick no era, cámbialo, y así nos vamos aprendiendo mucho de la operación de la ruta metabólica que nos interesa modificar, ¿no? Entonces, regresando al tema principal de cómo ligo ahora la biología sintética con la biotecnología vegetal y cuál es el reto, el asunto es que estamos en los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque pues, la biotecnología vegetal no la podemos soltar al 100. Sigue siendo algo que está mucho más estudiado, que nos sirve para producción masiva de cultivos, nos permite meter características importantes, quizá muy sencillitas, porque de hecho es una de las limitaciones, como la tolerancia a estrés, su tolerancia a herbicidas, entre otras cosas. Pero sin embargo, las estrategias que hay, como la modificación de núcleo a través de biobalística o Agrobacterium tumefaciens, o incluso las ediciones genómicas por CRISPR-Cas, que también requieren inserciones a través de agro o a través de biobalística, pudieran resultar en algo al azar, a pesar de estar mucho más dirigidas. Sobre todo en el caso de las basadas en modificación tradicional a través de agro y biobalística sin usar CRISPR, ¿no? Estas primeras pues también daban lugar a rearreglos cromosómicos, rearreglos del marco de lectura, efectos de posición, silenciamiento génico por homología de secuencias, y entonces eso volvía muy complicado tratar de manipular varios de los pasos de una vía metabólica, sobre todo en plantas. Pero el caso contrario, en la situación de la biología sintética, pues nos va a permitir sacarle jugo a todas las piezas que conocemos de una planta para integrarlos a través de biosensores, para generar un aumento en la producción de compuestos de alto valor. Sigue siendo muy retador tomar la información de plantas y pasarlo a bacterias. Todavía en el caso de plantas se considera que está en ciernes, o sea, todavía es una área todavía nueva. La idea es encontrar sistemas para transferencia de multigenes, cosa que todavía no ha resuelto del todo la biotecnología vegetal clásica. Integración sitio específica, eso se medio resuelve en parte con los tipos de CRISPR-Cas, y cuáles son las regulaciones de los cuellos de botella importantes, porque si ustedes recuerdan, la producción de metabolitos de alto valor en el caso de plantas está muy regulado el tipo de tejido, al tiempo de crecimiento, a dónde crece la planta, porque a veces varía de una ciudad a otra, de una altitud a otra, de una parte del planeta a otra. Y aunque nos digan, ¿sabes qué? Te conseguí la planta que te interesa, tú vas y la siembras y resulta que no se produce, ¿no? Entonces, o no con la cantidad que tú quieres. Y eso, pues, si tú quieres hacer un modelo de negocios con eso, pues ahí te vas a quedar, porque realmente no vas a tener los resultados que quieres, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y aquí ya me voy un poquito más rápido porque ya estoy sobre tiempo. Principalmente de todo lo que se ha hecho de estudio de promotores, de cascadas de señalización de plantas, de la relación de los genes de respuesta a hormonas de crecimiento vegetal o fitohormonas. Hemos ido aprendiendo cómo armar sistemas de promotores sintéticos. Por ejemplo, este que les muestro en la imagen, muy brevemente, trata de detección de patógenos, utilizando muy similar el sistema de resistencia que tienen las plantas a este tipo de microorganismos, para los cuales ya evolucionaron un chorro total de receptores de membrana, y cómo estos van a aprender, si ustedes se fijan, elementos de respuesta a través de señalización por su fosforilación de las mapsinasas hacia un gen reportero, ¿no? Entonces integra la respuesta principalmente a los elementos presentes en los patógenos por señalización que ya existe y que se ha podido construir ya en el laboratorio a través de biología sintética. ¿Qué otra cosa se ha podido hacer? Pues trabajar con todos los factores de transcripción. Hay de diferentes tipos. Quizá los talents fueron los precursores de esa información, nos sirvió mucho para hacer CRISPR-Cas.
los dedos de zinc que ven en el inciso B, inciso A, perdónenme, y cómo estos van hacia la modificación de estos factores de transcripción, o sea, cómo me van a servir a mí para a nivel sintético yo poder hacer ya el catálogo de partes que vienen de plantas para poder armar ya sea un circuito en bacterias o en levaduras o un sistema libre de células, ¿no? Discúlpenme el typo. Otra cosa que ha estado trabajándose es ya la construcción de cromosomas artificiales vegetales a través de diferentes estrategias que pues, por tiempo no voy a explicar aquí, pero cómo puedo ir entendiendo a partir del mismo modelo que les digo de mucho conocimiento de ciencia básica, generar estas secuencias que me van a dar lugar a los cromosomas artificiales en plantas. ¿Qué ventajas tendrían estos? Pues yo puedo quedarme ya sin todo el DNA que no necesito, que realmente no me sirve para completar la ruta y hacer genomas mínimos, ¿no? Que ya se hace, por ejemplo, en levaduras. Otro caso que me pareció súper interesante es cómo podemos usar las plantas y la información que ellas tienen para detectar compuestos tóxicos como los metales, ahora para detección de compuestos explosivos, como en este caso lo que se hizo este circuito para detección a través de plantas del TNT, ¿no? Entonces, esto se hace pues utilizando ya detectores que tienen las plantas para bacterias, pero que se han integrado con ciertas interacciones que ya tienen para detección de otras moléculas más complejas como este explosivo. Para poder llegar entonces a la biología sintética vegetal, pues sí tengo que haber pasado por todo el entendimiento de las rutas, pero aquí viene algo bien importante que no es tan sencillo de visualizar cuando trabajas con bacterias, porque bacterias, sus genomas y sus metabolitos no son tan complejos. Bueno, mis chavos de la concentración van a decir que no es cierto, pero bueno. Parte de pensar como, ok, esto es todo lo que la naturaleza evolucionó y a lo mejor no fue tan buena idea hacer tantos pasos y se puede hacer en menos pasos, es el desacoplamiento. Es decir, analizar la ruta metabólica y a lo mejor incluso hacer análisis en KEGG o otras informaciones que tengamos a la mano para ver cuáles son los pasos importantes, los cuellos de botella, qué me puedo quitar y entonces reducir la complejidad de un sistema a sistemas más pequeñitos. Entonces, igual y a lo mejor no me interesa toda la ruta en la primera instancia, pero a lo mejor un paso es importante. Después de que yo hice este desacoplamiento, me voy a la abstracción. ¿Cómo lo voy a ir reintegrando en pasos secuenciales que tengan lógica? Y esto es la jerarquización. Entonces, cada pequeño pedazo que yo trabajé por separado lo puedo ir integrando para irlo ligando a una función en específico. Como ustedes veían, en el caso de los riboswitches o los casos de los TOGs o los represilators y todo, cómo se van ligando a un gen reportero a través de una jerarquización de cómo van a ir actuando. Y finalmente, ya que tengo claro cuál es lo mínimo que necesito para que funcione, pues entonces cómo defino estas partes y cómo interactúan entre sí, y por eso está la palabra esta de ortogonal, para estandarizar el proceso. Entonces, al final del día, pues se nutre de estos tres grandes pasos, se ven súper sencillos en la diapo, pero seguramente son años de trabajo y de dolor de cabeza. Por eso es que todavía siguen en cierre, porque les digo, las rutas metabólicas de plantas todavía están en estudio. Y las que ya están son complicadas hacer síntesis química en el laboratorio. Todavía se está tratando de entender un poquito cómo está la regulación transcripcional. Por eso es importante seguir trabajando en esfuerzos de transcriptómica en plantas para saber en qué momento estamos generando nuevos cambios en las rutas. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de cosas que se han ido adaptando. Este caso que les muestro aquí, pues son utilizar los sensores de auxinas en plantas para el crecimiento y ver cómo reaccionan estas, tomando en cuenta todos estos elementos, factores de transcripción que responden a la concentración de ciertas auxinas en el medio. Entonces, incluso ya se ha llegado a hacer vías metabólicas vegetales sintéticas. Aquí vienen al menos 4 ejemplos que pues, por tiempo no puedo explicar, pero ya se ha tratado de entender como toda la película y hacer el resumen de la película, que es lo que hace la biología sintética. Si tú puedes aventar 3 horas de, no sé, la versión extendida de la película, no sé, la que más te guste, pero tú vas y lees el resumen y eso es el juguito que le sacaste a todo el drama, que estabas ahí sentado 3 horas en el cine. Eso es lo que hace la biología sintética, ¿no? O sea, tratar de darle un sentido lógico, con qué me quedo y cómo esto me va a servir a mí para dejarlo en un sistema, en este caso, en el primer ejemplo, incluso en organelos, y cómo esto se puede traducir en este sentido en cosas que yo puedo utilizar para sacarles un valor a futuro, ¿no?
Por ahí, pues, también, ¿para qué me van a servir estas operaciones? Pues, o de dónde empiezo, pues obviamente un modelado computacional, entender cómo se va la derivatización de los flujos metabólicos, porque acuérdense, les vuelvo a repetir, en plantas depende mucho del tejido, depende mucho de la especie de parasitobiólogo, depende mucho del tejido fuente y el tejido acumulador, si el medio ambiente influye en la producción del metabolito, si a esa planta ya existe un método de CRISPR-Cas que yo le puedo hacer, si ya hay información de modificaciones, ¿no? O sea, yo tengo que agarrar el sistema vegetal que yo uso como chasis y después dónde le voy a ir a agregar algo. Este es un ejemplo de plantas que pueden producir compuestos resistentes para generar plantas que no tengan tanto tema de, bacterias que tienen este tema de resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos de cómo se aplican. También, pues, cómo podemos integrar la información que hemos obtenido de la metagenómica y la interacción con el medio ambiente en estas bibliotecas para generar incluso ensamblados, ya no tanto de biotecnología de plantas, pero sí de sistemas que generan fotosíntesis y cómo lo podemos aprender de estos circuitos pequeñitos de bacterias fotosintéticas para aplicarlos también en sistemas fotosintéticos superiores como las plantas. Los retos, y esa es la última parte del mensaje, y por qué se los digo, porque pues uno no ha vivido en balde, yo no estoy tan viejita, pero sí he visto el mundo cambiar, sí he visto, nos ha tocado ya salir de una pandemia, sí hemos visto el problema con la distribución de los alimentos, la escasez de recursos y el gran daño que hemos hecho al medio ambiente a través del uso excesivo de plásticos y químicos, y cómo el medio ambiente está cambiando abruptamente, las sequías se están extendiendo, las tormentas son todavía más pesadas, no nos ha tocado mucho que digamos en México, pero en grandes partes del mundo pues hay incendios masivos. Cómo estas herramientas pueden ayudar a resolver en parte. Ninguna estrategia va a resolver al 100%, eso quítenselo de la cabeza, nunca se puede vender así, pero sí es importante, no son la panacea, vaya. O sea, pero sí tómenlo como un reto para ustedes, porque son pues, los que van a estar haciendo esto a futuro. ¿Cómo podemos ayudar a tener un aporte del lado de la biología sintética vegetal en cualquiera de estos rubros? Y finalmente, pues algo que me gusta hacer y que lo hago en colaboración con profesores del campus, pues es también tratar de entender cómo estos compuestos que son tan difíciles de obtener en plantas se pueden llegar a producir en sistemas libres de células para la prevención de enfermedades importantes como el cáncer, como la diabetes, y otras que pues seguramente son emergentes. Ya vieron que hay nuevos tipos de virus y han reemergido otros tipos de virus, entonces pues van a seguir ocurriendo catástrofes en cuanto a enfermedades en el mundo. ¿Cómo es el pipeline? Pues de qué se nutre. Primero, pues es entender toda la parte de qué compuestos hay, tratar de entender cómo ocurre la química o la bioquímica de producción de estos compuestos y cómo yo puedo hacer el entendimiento de los genes y los clústeres que yo pueda usar para aplicar, ya sea a través de biología sintética vegetal expresada en microorganismos o a través de la jerarquización de los pasos de las rutas metabólicas secundarias de plantas para hacer un sistema libre de células. Entonces, pues, todo eso pues hay que considerar también en un sistema eucarionte, no nada más una ruta metabólica, sino cómo se comunica con todo lo que está fuera del lugar donde se está produciendo, ¿no? Cómo pueden haber incluso efectos de silenciamiento, porque no nada más es decir, ya tengo la ruta, aquí lo voy a cambiar. O sea, no, porque mucho de esto tiene que ver con cómo interactúa por fuera. ¿Cómo podemos entender un poquito todo esto en cuanto a los grandes retos que yo les estaba diciendo? Sobre todo, pues, resistencia a los cambios climáticos, producción de metabolitos secundarios, a lo mejor aumentar el valor nutricional de una planta, ayudar a que acumule un poco más, o a lo mejor incluso producir una cosa que se pueda usar como aditivo en la industria alimentaria, a lo mejor una vitamina, un colorante, un pigmento que no se ha producido de manera, sino es a través de extracción directa de una planta. Y cómo también podemos incrementar el uso de plantas que son poco utilizadas en el mundo, porque pues, ustedes saben que lo que más nos gusta son los monocultivos, sino darles una visibilidad a todas esas plantas que son difíciles de aprovechar sus frutos porque o tienen un chorro de espinas o tardan mucho en crecer, o cómo incluso esto nos puede ayudar a conjuntarse con los esquemas de conservación en el mundo.
¿no? Y pues a partir de todo esto, pues estamos generando un montón de datos y ese montón de datos pues siguen nutriendo todas estas bases que al final pues es un loop, ¿no? Y lo vamos a seguir aprendiendo conforme vayamos saliendo de esto de la biología sintética. Me voy a brincar un poco esto. Incluso una de las estrategias de la biología sintética tienen que ver con la colonización del espacio. Ya hay por ahí papers tratando de hacer que podamos crecer plantas en Marte. Ya vieron ustedes una película que hablaba sobre pobre señor que se puso a crecer sus papas. Pues no estamos muy lejos de eso, ¿no? Y ya hay personas trabajando en esta área que es la astrobiología o la astrobiotecnología, buscando el crecimiento de sistemas vivos fuera de nuestro planeta. Entonces, en conclusión, y ya para cerrar esta charla, sí estamos ante una nueva revolución verde en la biotecnología vegetal clásica, o sea, ya no podemos hablar solamente de transgénicos, cisgénicos o editados, sino cómo ahora toda esa información que hemos aprendido durante muchos años de investigación de ciencia básica de las plantas pueden llevarse a la generación de circuitos basados en sistemas vegetales. Son una alternativa porque nos quitaríamos el tema de tener que producirlo en un sistema vegetal donde tenemos que invertirle a temas de irrigación, de permisos, de suelos, etcétera. Para algunas estrategias, ¿no? Quizá para alimentación no sea tan aplicado, pero sí para otras. Y bueno, los sistemas libres de células van a tener seguramente mayor visibilidad en los siguientes años, sobre todo en el tema de la aplicación farmacéutica, industrial o la colonización del sistema del espacio exterior. Entonces, con eso me despido, chicos. Les agradezco mucho su tiempo y pues quedo al pendiente de preguntas. Agradecemos mucho, doctora, su presencia y pues que nos haya compartido toda esta información. Es momento de las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, les invitamos a que la pongan en el chat y nosotros la estaremos exponiendo. Creo que quedó muy claro. O se me durmieron. Parece que sí, doctora, o están pensando mucho Están qué es lo que pensando van a la duda. escribir. Puede ser. Puede ser. Buena pregunta, Oscar. Oscar, Yo pienso, sí, ya la leí. Dice ok. Oscar que sí, qué tan complejo podría ser emprender en biología sintética vegetal. Bueno, yo pienso que si es un tema de algo controlado y sobre todo si trabajas con un sistema libre de células, si nos vamos a lo que hay como legislación y lo que en este momento tengo más o menos la claridad porque no la conozco toda al 100, voy a ser muy honesta, no tendríamos que caer en un problema, porque si tú te fijas, pues está la producción de insulina recombinante y tenemos producción recombinante de vacunas en México. Entonces, para ese tipo de casos, creo que no debería haber un problema en términos de regulación. Donde está el problema es donde dice transgénico, es como que lo que causa alergia últimamente. Si bien hay muchos años de explicación de que no causan daño a la salud, siguen pensando que sí, entonces una salida, una alternativa sí es la biología sintética vegetal en cuanto a la producción de metabolitos secundarios de alto valor. Entonces, yo no creo que en este momento, a menos de que revisemos cómo está la Cibiogen en cuanto a la utilización de elementos de biobricks de plantas, a lo mejor pasarlo a levaduras o tratar de hacer un sistema libre de células. Ahí sí tendríamos que revisar, pero yo creo que no habría problema en términos de empezar a trabajar en un startup para la producción de biología de elementos derivados de biología sintética en plantas. Me faltó una diapo por ahí que es muy interesante que tengo yo del 2018 de todas las startups que se han generado en Estados Unidos simplemente basadas en biología sintética. Entonces, gran parte del esfuerzo de iGen es, uno, que ustedes se acerquen, que busquemos generar, aumentar la lista de BioBricks, porque eso es la principal contribución, pero y que bueno, por este tema de lo que yo os hablaba de jalar el cable y no jalar el cable, ¿no?
pero también sí que vayan encaminándose hacia la generación de empresas, ¿no? O sea, de algún startup que pueda resultar en algo innovador y en algo redituable. Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta, Oscar, espero sí. Veo que aquí tienen otra, Clau, ¿la quieres leer tú? Sí, claro. María nos pregunta, ¿actualmente se encuentra desarrollando alguna propuesta de biología sintética en plantas que nos pueda compartir? Híjole, ¿qué más quisiera yo? Estoy empezando, María, aquí en Campus Querétaro. Yo me he dedicado más hacia, primero, entender la parte metabolómica, que es donde me han invitado a colaborar. Eh, no me he metido de lleno en esta parte fuera del grupo IGEN por cuestiones de tiempo, pero sí es algo que está dentro de mis planes. En cuanto empecemos a trabajar con eso, pues obviamente sí les vamos a poder compartir, porque no es el esfuerzo solamente mío, hay algunos otros profesores que les interesa trabajar esta parte, entonces estamos ahí platicando un poquito por dónde nos vamos a ir. Porque una cosa son las modificaciones genéticas tradicionales, que es algo que lo que sí he trabajado. Otra es ya darle un orden y un sentido jerárquico a todo esto, y ahí sí necesitamos un ratito echarle ojito, ¿no? Y como les decía, las rutas metabólicas de plantas son complicadas. No quiere decir imposibles, ojo, nunca es buena idea decir imposible, es retador, eso apréndanselo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace años se nos hubiera hecho imposible teníamos una caricatura que se llama Los Supersónicos y la gente hacía videollamadas y a todo el mundo se le hacía imposible y ya duramos 2 años llevando clases así. Entonces, por eso es lo que yo digo, o sea, la invitación está a que ustedes se acerquen a este tipo de grupos, a este tipo de áreas como iGEM, para que aprendan un poquito si esto les gusta y obviamente si hay investigadores que ya vamos a estar en esto, pues vayan aprendiendo y nos ayuden a generar conocimiento, que al final de cuentas es para todos, ¿no? O sea, la ciencia debe de ser para democratizar las cosas, no para privatizarlas necesariamente. Claro que sí le sacamos juguito, ¿cómo no? ¿Quién no quiere poner su empresa? ¿No? Pero la idea es generar conocimiento. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no hay otra pregunta en el chat. Le agradezco mucho su participación y pues la colaboración el día de hoy con nosotros. Lamentablemente, por cuestiones de horario, hemos llegado al final del webinar y pues de nuevo le agradezco mucho su colaboración con nosotros para traer a la comunidad estudiantil este tema tan importante como lo es la biología sintética en plantas. Le hacemos entrega de este reconocimiento por parte del grupo iGEM, que está actualmente en la competencia. De igual forma, agradecemos su tiempo a los asistentes y les recordamos que se les enviará un correo con las grabaciones y una encuesta para que nos den un poco de, de su retroalimentación. Igualmente, les recuerdo, hay una sesión a las 6 de la tarde con el equipo de iGEM Ecuador para que se conecten y también puedan aprender un poquito más. Nuevamente, les agradecemos mucho su presencia y esperamos sigan disfrutando de las ponencias. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Mucho éxito con las siguientes pláticas que vienen. Gracias a usted, doctora. Hasta Bye luego. Tengan bye. todos buen día.